el 2024 y me estoy dando los gustos. Esto es como los chicos, es decir, traigo a la gente que admiro y que hace bien, porque Claudia, sos de la gente que admiro y que haces bien. Gracias por venir. Muchas gracias, Luis, gracias. Me encanta estar acá con vos en estas últimas entrevistas. Estoy muy contento. Aparte, vengo con este que es tu último, que tiene un título hermosísimo, que es Escribir un silencio, y me dejé en el auto mi novela favorita, que es Una suerte pequeña. Recién hablaba con Francisco, le decía, uy, pero y Catedrales, uy, pero Elena, uy, pero... Bueno. ¿Qué te pasa cuando sale un nuevo libro como este particularmente? Bueno, ese libro es muy distinto a los demás, ¿no? Porque es un libro de artículos, no llegan a ser ensayos, son artículos o discursos que di en alguna feria o alguna conferencia. Y bueno, verlos todos juntos es como impactante, ¿no? Hay alguien que me dijo, parece una autobiografía, porque como, claro, yo escribo ficción y en la ficción no hablo de mí, hablo de los personajes que no soy yo, por más que uno esté metido ahí de alguna forma. Pero acá sí hay como muchas cosas más personales. Es más, una periodista me dice, "Ay, yo no sabía que tenías hijos y que te dedicabas tanto a tus hijos". Y digo, sí. Hola, tengo una vida. Pero se ve que como siempre viste que está el tema de la maternidad cuestionado en las novelas y qué sé yo, ella se había hecho otra composición del lugar. Y ahora vos sabés que este fin de semana me escribió mi agente para decirme que una editorial china compró este libro y me parece como impactante, porque una novela entiendo, pero esto digo, qué raro, ¿no? Que viaje tanto a lugares tan distantes y que haya un lector porque si la editorial busca editar este libro, seguramente piensa que hay lectores para este libro, que es tan personal y tan como de cositas que le van pasando a uno, a una, a lo largo de la vida, ¿no? Y aparte digo, en algo que es muy interesante, de seguir tu carrera como autora de ficción, digo, desde que explota La Viuda, a hoy, que tenés una consolidación notable, y a su vez tener esto, la radio, el streaming, en donde estás contando lo que te pasa de lo que sucede hoy. Sí, yo estoy todo el tiempo pensando sobre lo que sucede hoy y a veces no tenés tiempo de detenerte a escribir. Por eso cuando me piden notas o ahora esto que hago para Cenital o en la radio, eso me obliga a detenerme a pensar y si es gráfico, a escribir, ¿no? Y la mayoría de los artículos que están ahí se lo debo a alguien que me dijo, che, para un minuto, deja de escribir ficción y de eso que estás pensando todo el tiempo sobre la realidad, escribime sobre este recorte. Y de ahí aparecieron un montón de estos textos y si no, no hubieran aparecido, porque a veces no te tomás el tiempo para decir, bueno, voy a poner en palabras más concretas esto que me está dando vueltas todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Bueno, te llama el editor chino, porque te va a querer conocer, y te dice, Claudia, ¿me explica qué está pasando en la Argentina? Uf. Es lo primero, un uf. Bueno, primero que te digo que yo viajo bastante y donde vas te preguntan eso. O sea, hay mucho interés en saber qué está pasando en la Argentina y todo el mundo te pregunta por el presidente en todos lados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué está pasando en la Argentina? Están pasando muchas cosas. Entonces, me parece que habría que como focalizar un poco de qué hablamos, ¿no? Porque te preguntan, bueno, pero la economía está mejor. Bueno, depende qué es la economía. ¿Qué es la economía? La economía es la inflación, el tipo de cambio y el déficit fiscal. Bueno, eso está mejor. O sea, uno no puede negar que eso está controlado. Ahora, si la economía es también cuántas personas están dentro de los márgenes de pobreza, cuánto creció la pobreza, o cómo viven los jubilados o las personas que toda la vida trabajaron y cómo viven hoy, y la economía está mal entonces. Entonces, ¿qué es la economía? ¿Solamente son los parámetros macroeconómicos? Yo creo que no son solamente los parámetros macroeconómicos y que en el país hay cosas que se pagaron para llegar a estos valores macroeconómicos, que es un precio demasiado alto que a mí no me gusta que se haya pagado, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que se llegara a eso de otro modo. No sé cuál es el otro modo, no sé si lo hay, pero de verdad me parece que una jubilación de 300.000 pesos y remedios que ya no tienen para algunos el 100% de descuento, aunque tengan una jubilación un poquito más grande, ya no tienen descuento. Me parece que eso habla de una economía que está mal, ¿no? No me parece que esté bien. Ahora, por supuesto, vuelvo a los lugares, los valores de la macroeconomía, eso está mejor y hay que reconocerlo y es también un esfuerzo muy grande que ha hecho toda la población, ¿no? También está la cantidad de gente que se va quedando en la calle, ¿no? Creo que en Avon me echaron 200 personas la semana pasada, después no sé qué otra empresa echaron otras 300. Toda esa gente, no sé si va a tener una posibilidad
laboral inmediata y cómo van a subsistir el tiempo, ¿no? Ese tiempo hasta que aparezca la reactivación, porque en definitiva esto se soluciona si aparece una reactivación económica que todavía no la vemos. Pero de todos modos, siempre que me preguntan por el país, yo no dejo de decir las cosas que me preocupan muchísimo, y las cosas que me preocupan muchísimo tienen más que ver con lo que el presidente y la gente cercana a él llama la batalla cultural, ¿no? Y esa batalla cultural yo sí creo que es algo a la que le da mucha importancia y que me parece que es grave, ¿no? Que es grave en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con respecto a algún funcionario del gobierno, no sé exactamente qué puesto tiene la persona esta que hace las misas que hizo un teatro, donde todo el mundo estuvo gritando contra los homosexuales, burlándose de los homosexuales, haciendo una prueba a ver si te moves sos homosexual, ¿no? Insultando con algo que no debería ser un insulto, pero digamos, insultando con una palabra que involucra a los demás en la homosexualidad. Eso me parece gravísimo, pero me parece gravísimo. Vos podés decir, bueno, es una persona del gobierno con un montón de gente que llenó un teatro, pero si eso no se condena desde el gobierno, si desde el gobierno alguien no dice, no, está mal, chicos, esto que está haciendo, a mí me parece que eso invalida el gobierno. Ya no me importa si hay déficit fiscal cero, no me importa si la inflación bajó, no me importa nada. A mí me parece que un gobierno que dice, son putos, y todos aplauden y se ríen, y a mí me parece que no me interesa. Me parece, no es que no me interesa, me preocupa. Y entonces si en un país fuera de la Argentina me preguntan qué pienso del gobierno, tengo que decir, mira, está pasando esto, y esto es muy grave para la comunidad LGTB+. Y te doy este ejemplo como te puedo hablar de la cultura, de las mujeres, de otras cosas, pero quiero decir, me parece que con respecto a este tema de lo LGTB, no creo que en ninguna parte del mundo... Bueno, sí, hay lugares donde está prohibido, ¿no? Rusia, sí, en algunos países árabes. Árabes, pero todos repudiamos eso. Claro, entonces repudiamos eso y sí, acá podemos gritar y no pasa nada. Cosas y no pasa nada. No hay nadie del gobierno que le diga, no, mira, esto no se dice. Es más, yo creo que el intendente de la ciudad de Buenos Aires debería intervenir, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde no tengo dudas que somos una ciudad gay friendly, por llamarlo de alguna manera, pero además respetuoso de las minorías, respetuoso de todo el mundo, que haya un evento en la ciudad donde se grita esto y donde se aplaude esto, a mí me parece que es muy grave para la ciudad, es una mancha para la ciudad, no debería pasar esto. Viste que algunos minimizan esto, como pasó con Cometierra, que yo decía, che, prohibir un libro, o sea, viste, te genera como medioevo. ¿Te acuerdas? En San Lorenzo, cerca de Rosario, está el convento de San Lorenzo, donde se libró la única batalla que San Martín libra en tierra argentina, que es la batalla de San Lorenzo. Y en el convento, una vez visitándolo, haciendo cientos de notas, encuentro que estaba el Índex, que era un lugar escondido donde se ponían los libros prohibidos, ¿no? Y después pasaban a ser quemados. Por suerte algunos lo birlaba y aparecieron esos libros, ¿no? Yo decía, prohibir un libro, denostar a una mujer, atacar a alguien que tiene una orientación sexual distinta, algunos dicen, bueno, no es tan grave porque lo hacen para llevar la atención ahí y no ocuparse de otras cosas. No, sí, es grave y además es grave también esa operación esquizofrénica que nos hacen, que es, primero lo digo, primero voy con todo ahí y después te digo, no, pero ¿por qué te pones así? Si no es para tanto, si es un chiste, ¿no? Lo mismo pasó cuando fue lo de los pretorianos, ¿no? Con las armas, cargar sí, las armas pretorianas, que después dijeron, no, las armas nos referíamos al celular. Primero te hacen sobregirarte sobre una cosa que realmente es grave y sobre la que tenés que opinar y decir, y después te dicen que entendiste mal. Entonces, además de la agresión a las minorías o de querer reivindicar ciertos métodos que, por suerte, se supone que en la Argentina no existirán nunca más, además te tratan de tonto, ¿no? Que no entendiste bien, que era un chiste, que no era para tanto, que bueno, que son los modos, que son los tipos. No sé, a mí me parece que es doblemente malo eso, ¿no? Porque se te niega tu percepción, ¿no? O sea, si vos estás viendo todo un teatro diciendo esas barbaridades contra los homosexuales y decís esto es una barbaridad y después te dicen, no, pero era un chiste. ¿Cómo era un chiste? No, es una barbaridad. Y me parece que eso también no lo deberían solamente repudiar quienes no estamos de acuerdo con el gobierno o no votamos al gobierno, sino también mucha gente que votó al gobierno y que yo creo que no son personas que pueden estar de acuerdo con que todo un teatro le esté gritando a alguien homosexual y que en términos el que se mueve tal cosa. Sí. Me parece que dentro de la misma gente que apoya al gobierno tiene que haber voces que salgan a decir, no, mira, esto no. Porque, ¿en qué le beneficia al gobierno eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que consigue el gobierno teniendo
un grupo dentro de digamos, de la gente que lo sigue que apuesta a ese tipo de manifestaciones. No entiendo muy bien. ¿Cómo me podría contestar yo solo esto, digo, argumentando? Yo admiro que vos no haces cuestiones personales, sino de argumentación. ¿Cómo zafás argumentalmente la grieta? Porque decís esto y mañana aparece el recorde. Vieron que Claudia Piñero era kirchnerista, era cuca. ¿Cómo zafar de eso? Mira, zafar de que aparezca eso, no zafás porque todo el tiempo a mí me ponen Tugo y no sé qué y no sé cuánto. Y yo creo que en cualquier gobierno he dicho las cosas que me parecía que estaban mal, en todos los gobiernos. Nunca tuve ninguna afiliación partidaria. Ni un vínculo directo con ninguno. Bueno, estoy casado con un señor que es radical, pero digamos, eso no... O juntada, va, ni siquiera. A ver, ahora que son todos tan conservadores, a lo mejor si está juntada no, y claro, no está tan concubina. bien. Pero bueno, te van a decir, vamos a volver a concubina. Soy concubina. Pero quiero decir, no soy radical tampoco, no soy nada. Yo no tengo un partido político. Lo que me parece bien lo digo y lo que me parece mal lo digo. Y en este gobierno me cuesta encontrar cosas que me parezcan bien, no porque no haya alguna cosa que esté bien, ¿no? Hay algunas medidas que vos decís, bueno, esto sí, bueno, esto puede mejorar alguna cosa, pero esto otro me parece tan grave, ¿no? Esto de la batalla cultural, de ir contra las mujeres, contra la cultura, contra las minorías, contra el LGTB+, etcétera. Todo eso me parece tan grave que me opaca cualquier otra cosa. Entonces no entiendo por qué bueno, sí, entiendo. Yo creo que hay algunas cosas que ellos, digamos, piensan que tienen que romper para que después se acepten algunos costos del plan económico. Si no, no lo entiendo. ¿Y cómo contrarrestar la teoría de la compensación? Siempre digo lo mismo, por deformación digo, no hay compensación penal. Si yo robo y vos me robás, yo te robé 50 y vos 100, no es que quedaron 50, o sea, hubo dos hechos delictivos. Sí. ¿Cómo contrarrestar la teoría de la compensación? Pero antes exageraron. Bajo el pretexto de la defensa del derecho a la mujer, hicieron corrupción. De las minorías, solo protegieron minorías propias. Bueno, primero que no es tan así, pero digamos, siempre vas a encontrar ejemplos negativos en todo este mismo gobierno que supuestamente habla de la casta y de la corrupción. Ya estamos viendo todos estos días que saltan temas de la corrupción. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que todo el gobierno es corrupto porque saltaron 2 o 3 casos relacionados con la corrupción? O en el PRO mismo, que siempre es el aladid de la ficha limpia, etcétera, salta un caso de corrupción, todos más o menos tratan de que no se hable mucho del asunto, pero vos vas a decir que todo el PRO es corrupto porque salta un caso de corrupción. No, será todo corrupto si tapan eso, será todo corrupto del gobierno si pasa eso. Me parece que con respecto a lo anterior es lo mismo. Si nosotros queremos decir que todo estaba bien, y te vuelvo a decir, yo digo, hablo con respecto a lo anterior, pero no porque yo fuera kirchnerista, jamás fui kirchnerista, ni soy de ningún partido político. Pero si vos tomemos un ejemplo, el Inca. Vos me decís, ¿en el Inca estaba todo bien? No, no estaba todo bien. Hay cosas que estaban mal. ¿Eso amerita que se destruya el cine nacional? No, por supuesto que no. Entonces, me parece que el tema es ese. Vos decís, porque estaba el Inca mal, le pongo una bomba y lo destruyo. O traigo una persona que no entiende nada de cine, que entiende de otras cosas y que habla mal del cine en la Argentina, ¿no? Habla mal del cine que se hizo en la Argentina. Cuando el cine que se hizo en Argentina es reconocido en todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece que esta desproporción que vos decís no tiene que ver con un saldo, sino con reconocer todos lo que hicimos mal en algún momento en alguna cosa, ¿no? Yo creo que las cosas que se le atribuyen, por ejemplo, ahora, no sé, hace un tiempo estaban con esto de que si alguien hizo una denuncia falsa. Bueno, si alguien hizo una denuncia falsa... Por violencia de género. Por violencia de género... Es un problema de esa persona, es lo mismo que yo diga, nunca nadie más puede manejar si va a una cena, porque algunos de los que van a la cena toman vino y chocan. Entonces todo el resto no maneja. Nadie maneja más después de la cena, se tienen que ir caminando a su casa. No, o sea, el problema es el que toma, maneja fuera de la ley. Pero en este caso es lo mismo, vos no podés pensar que todas las denuncias de violencia de género son falsas porque hay un caso, ¿no? Y entonces toman ese caso y lo vuelven a traer y lo vuelven a traer y eso es muy triste. El uso que se hace de todo eso, ¿no? Ahora, hay un signo en los tiempos, digo, tomando el caso de las mujeres. Yo leo, por ejemplo, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cree que es un infantilismo poner a la mujer en una situación de víctima. O insiste con que los porteños tienen que tener hijos como plan de vida. Lo cual, digo, no es solo patrimonio de un partido, ¿no?
Yo digamos, los trato de dejar pasar los tweets que hace la viceministra de la ciudad porque todos me parecen una cosa descabellada, sinceramente. Responden a un patrón. En Estados Unidos también están hablando de pobres, los abuelitos, los viejitos que no van a poder ser abuelos porque sus hijos no Sí. quieren. Bueno, señores, ¿pero qué tienen que ver? O sea, ¿vos te parece que alguien tiene que tener un hijo porque si no su papá no va a ser abuelo? ¿A quién se le ocurre? A mí me parece algo descabellado. No entiendo cómo lo plantean, pero evidentemente a la vice jefa de gobierno le parece razonable y lo trae también digamos, de una moda que hay en Estados Unidos con respecto a eso. Entonces, como en Estados Unidos está eso de moda, lo podemos traer. En Estados Unidos también hay mucha gente que está diciendo que eso es descabellado, pero a mí lo que me impresiona es cómo se cambia el sentido común, ¿no? ¿Cómo el sentido común cambia? Porque vos no podés decirle a nadie, vos tenés que tener un hijo porque si no tu mamá se va a poner triste porque no va a ser abuela. Es la vida de esa persona decide lo que hace y lo que no hace con su futuro, como lo decidió su madre o su padre, que ahora son ancianos y tuvieron sus decisiones, ¿no? Y sin embargo hay alguien que es vicejefa del gobierno que cree que sí está bien hacer una campaña en ese sentido. Ahora, vos me decís, bueno, a ellos les parece que tiene que haber más población y quieren dar créditos. Bueno, eso es otra cosa. O sea, vos querés dar créditos a la gente para que tenga hijos, qué sé yo. No sé cuál es exactamente lo que va a pasar si la gente tiene menos hijos, no lo sé, porque ellos también toman unas estadísticas y hay otras estadísticas también de sobrepoblación mundial, etcétera, ¿no? Pero es cierto que hay muchas ciudades que están envejeciendo. Entonces, desde ese lugar sí. Ahora, desde los viejitos que no van a ser abuelos, ¿viste? Me parece como insólito el argumento. Es un poco moda, ¿no? Esto que vos decías, que hay como una corriente de conservadurización. No sé si existe, Sí. pero vamos a invertir. Sí, esto es en todas partes. Yo ya en su momento lo había escuchado a Casado, que era alguien del PP que ahora ya no está más, diciendo que las mujeres que él quería que se volviera a la ley de aborto de 1981 de España, porque los sistemas de pensión no daban los números y necesitaban más gente que aportara, que naciera más gente para aportar a los sistemas de pensión y que las jubilaciones no se caigan. Yo escuchaba eso y decía, ¿en serio me está diciendo que para sostener el sistema de pensión las mujeres tienen que tener más hijos? Entonces, muchas veces la solución pasa por privar de derechos a las mujeres, ¿no? Muchas veces las soluciones económicas, religiosas, políticas pasan por el cuerpo de las mujeres o sacarle derechos a las mujeres. Hay algo lindo que leí ayer, una nota tuya, no me acuerdo dónde, que decías que las mujeres han tomado la posta de la literatura, que son las que, bueno, hoy las autoras exitosas, bancame el término, son mujeres. Yo creo que se han dado muchos factores por los cuales se empezó a leer más mujeres, entonces se dieron cuenta, había mujeres que escribían bien, ¿no? Claro. Porque, digamos, cuando fue el boom latinoamericano, en la época de Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, ese boom tiene que ver con grandes escritores, porque obviamente todos ellos eran grandísimos escritores, pero también con una gente literaria, que era Carmen Balcells, que eligió 5 o 6 varones y dijo, esto es el boom latinoamericano, y vendió el boom latinoamericano en Europa, y todos empezaron a mirar a Latinoamérica y a esos autores. Por supuesto que eran autores extraordinarios. Ahora, mientras tanto estaba escribiendo también Elena Poniatova, Elena Garro y otras escritoras latinoamericanas, y esas nadie las miraba. Entonces no es que no existía esa literatura, existía y nadie las miraba. El movimiento feminista hizo que se pueda mirar un poco más, que se abra más la cabeza, y eso hizo que muchos que no leían mujeres leyeran mujeres. Además, las mujeres que, por lo menos en Argentina, en Latinoamérica, tenemos unas mujeres que están escribiendo impresionante, ¿no? Porque, bueno, no vale la pena ni hacer nombres, pero, digamos, los premios internacionales siempre son finalistas mujeres compañeras nuestras, un poco más jóvenes que yo, latinoamericanas. Entonces me parece que ahí hay como una urgencia de escritura también, ¿no? A mí me gusta mucho un texto de Deleuze que se llama Por una literatura menor, y que en realidad no dice menor como algo despectivo, sino menor como la que se escribe desde los márgenes, ¿no? Entonces está el centro de poder del mundo y el centro de poder de la literatura. Y desde los márgenes las mujeres van escribiendo, y él dice como un perro que cava una fosa, una rata que cava su cueva, con toda una fuerza, ¿no? Y literaturas muy diferentes, ¿no? Porque vos, qué sé yo, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Cabezón Cámara, Selva Almada, Dolores Reyes, Camila Sosa Villada, todas escriben cosas absolutamente diferentes. Entonces vos no podés decir que ahí hay algo por lo cual está de moda una cierta literatura. Son escrituras y géneros absolutamente diferentes, ¿no? ¿Por qué escribís? Bueno, ahí justo hay un primer texto que un poco la teoría...
Yo creo que hay una pulsión por la escritura, ¿no? Que muchos escritores tenemos una pulsión por la escritura, como otros tienen pulsión por otra cosa, y necesitas escribir desde siempre. Y después le buscas la vuelta de entender por qué y por qué lo hago, ¿no? Pero esa pulsión tiene algo también de cosa secreta. Pero a partir de lo que elaboré y lo que leí, un montón de cosas, creo que en la mayoría de los casos es para ponerle palabras a un silencio anterior, ¿no? Esas cosas que quedaron como obturadas porque hubo un silencio que no se pudo decir, no hubo en ese momento la posibilidad de encontrar las palabras para decir eso, y a posteriori te llegan esas palabras mucho más mediatizadas, mucho más suavizado, ¿no? Como procesado, y podés encontrar la forma de decirlo, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver también con la escritura. Explícame cómo es que una contadora, porque sos de grado contadora, llega a escribir, sabes que me gusta mucho lo que haces, con esta riqueza de pensar, de ficcionar, de imaginar. Bueno, en realidad yo creo que decir una contadora es raro porque, digamos, yo estudié ciencias económicas. Ahora eso me convierte en una contadora, no lo sé. Porque mi vida se la dediqué más a la escritura que a ser contadora. De todos modos, yo trabajé en un estudio de auditoría súper importante que se llamaba Arthur Andersen en su momento, que era una de las Big Eight, de las grandes auditorías, etcétera. Estudié en la UBA, en Ciencias Económicas. Me recibí en 4 años porque di un año libre, o sea que estudié tenía el mejor promedio, o sea que fui una estudiante muy aplicada de Ciencias Económicas. Por eso cuando alguien, viste, en las redes me hace algún comentario de ¿qué sabés vos de economía? Le digo, yo me recibí en la... Entonces me dicen, te veo que le tirás por la cabeza. Para lo único que me sirve. No. Pero sí es cierto que todos los escritores cuando tienen algún problema con algún contrato, con alguna cosa, sí. me llaman, porque saben ¿Sí? que un poquito, porque somos medio desastres los escritores para esas cosas, un poquitito más que el resto puede ser que entienda. Pero creo que lo de ser contadora me cayó de casualidad. Yo que tenía que elegir una carrera en el 78, que era plena dictadura militar, quería estudiar sociología era una carrera que después estuvo intervenida, se cerró un tiempo y después tuvo profesores del proceso. Lo mismo pasó con casi todas las carreras humanísticas, entonces un poco tenía que elegir entre las carreras que quedaban en la UBA y ciencias económicas era una de esas. Yo no había estudiado perito mercantil, ¿te acordás que antes era bachiller o perito mercantil? Pues, claro. Yo era bachiller, no había tenido contabilidad, no sabía lo que era eso, pero el ingreso era matemática e historia, las dos cosas me gustaban. Mi papá y mi mamá, los dos habían empezado ciencias económicas y no se habían recibido. Y yo dije, y bueno, voy por ciencias económicas. La verdad es que la universidad pública es una universidad en la Argentina muy universalista. O sea, vos no es como una universidad técnica como puede ser una universidad de Estados Unidos donde vos si sos contadora vas a estudiar solamente contabilidad y alguna cosa relacionada. Acá yo tenía materias como geografía, historia, lógica, filosofía. Entonces, la verdad que estudiar todo eso a mí me encantó. Y después tenía las otras cosas que me costaban más. Me acuerdo que hay cosas como la contabilidad, ¿no? El debe y el haber, ¿no? Para alguien que se fija en las palabras. El debe y el haber es en un balance donde vos ponés los activos y los pasivos. Ahora, si vos te digo el debe, ¿a vos qué te parece que tenés que poner en el debe? Y lo que debo. No. Es lo contrario. Es lo que tenés. Y en el haber es todo lo contrario, ¿no? Entonces es como que tenés que romper esa cosa del lenguaje y decir, y yo me volvía loca, no entendía nada, y un día encontré un libro de una universidad privada que tenía como cosas muy fáciles, decía, olvídese de debe y haber, ponga arriba blanco, negro, Boca, River, lo que quiera, y aprenda lo que va de un lado y aprenda lo que va del otro, ¿no? Pero la verdad que las palabras iban en contra, porque yo que soy de las palabras, yo decía, ¿cómo es esto, no? Fue todo un aprendizaje, sí. Hablaste de tus viejos, contame de ellos. Bueno, de mi papá y a mi mamá, los dos en alguna forma están en mis libros, ¿no? Porque yo tengo un libro que se llama Un comunista en calzoncillos, que evoca mucho la figura de mi padre de manera autobiográfica. Por supuesto que hay cosas que son ficcionales también, ¿no? Como dice Natalia Ginsburg, uno se toma sus licencias, incluso aunque cuentes algo que es autoficcional. Y mi mamá está en Elena Sabe, no porque ella tenga nada que ver con Elena, ni yo con Rita, que es la hija de Elena, pero sí porque ese cuerpo enfermo de Parkinson era el cuerpo que tenía mi mamá. Entonces, de alguna manera, en esos libros están muy presentes. Y nosotros éramos una familia de clase media baja, que vivíamos en Bursaco. Fui
la primaria fue un colegio llamado Gabriela Mistral, mirá lo que son las cosas, ¿no? Que era solo colegio primario. Lleva el análisis. Sí, sí, sí. Mis padres habían elegido ese colegio porque era como un poquito más abierto que otros. Y después la secundaria no había tantos colegios, ¿no? Entonces, un colegio que me quedaba cerca era el Colegio de Monjas de Bursaco y fui al Colegio de Monjas, que era un buen colegio, el Colegio San José de Bursaco, tenía muy buenas profesoras. Y bueno, ahí hice mi colegio secundario y mi papá y mi mamá, bueno, mi mamá era una ama de casa, yo creo que frustrada, aunque se lo bancaba, pues mi mamá era muy inteligente, le habían puesto como de entrada en el colegio en tercer grado porque primero y segundo ya lo sabía, o sea que se ve que era una mujer muy inteligente, pero bueno, empezó a estudiar, después se casó, tuvo 2 hijos, dejó todo y se había sacrificado mucho durante la secundaria porque viviendo en Bursaco lo lógico era en esa época estudiar magisterio y después trabajar de maestra. Y mi mamá quería estudiar ciencias económicas, entonces se tomaba el tren Roca en Bursaco en aquella época, se venía hasta el Instituto Baldomero Fernández Moreno, estudiaba, toda la secundaria la hizo ahí para ser perito mercantil y para después ir a la universidad. Y finalmente la universidad la dejó porque se casó y tuvo 2 hijos, como le pasó a muchas mujeres en aquella época, y yo creo que de alguna manera había una frustración ahí, que a mí se me transmitió en el sentido no de la frustración, sino de que no te pase esto de nuevo, ¿no? Y mi papá, que era muy conservador para algunas cosas, un comunista conservador para algunas cosas, ¿viste? Esas mezclas, ¿no? De los gallegos. Las contradicciones que hay que evitar. Pero era muy feminista, ¿no? Siempre me incentivaba que yo tenía que poder hacer cualquier cosa que quisiera por más que fuera mujer. Y eso me marcó mucho, ¿no? Él me decía que yo nunca tenía que pensar que algo no lo podía hacer porque era mujer. Se refería a las profesiones, digamos, a los trabajos o a llegar a determinado lugar o conseguir determinada cosa. Y me acuerdo que un vecino me dijo que le había dicho un día: si no fuera mujer llegaría a ser presidente, pero en este país, y él no llegó, sí creo que llegó a ver a Isabelita, ¿no? Pero no llegó a ver a Cristina Kirchner después como presidente. Es que cuando hablabas de tu vieja, que muchas mujeres dejaron, no lo voy a poder citar, hay un poema hermoso de Alfonsina Storni, que yo no sé por qué no se la reconoce como una enorme feminista, mujer soltera, gran poetisa, gran autora de teatro incluso, que ella no sé cómo lo dice, que probablemente ella pudiendo reivindicaba a todas aquellas otras mujeres, ¿no? Sí, porque digamos, me parece que hay que ser muy consciente de las épocas, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, pero mi mamá sí lo hizo. Bueno, tu mamá sí, pero hubo 200 alrededor que no, ¿no? Una era mi mamá, que no. Lo que decís de Alfonsina es interesante porque, pues es que este año salió un libro de Mariana Walsh, que todos sabemos que Mariana Walsh tenía rasgos feministas, era feminista, no sé si la palabra es exactamente eso, pero se llama Los feminismos el libro. Pero más allá de que uno sabe que ella tenía esa cabeza, vos lees los textos de hace no sé cuántos años atrás y son absolutamente actuales con respecto al lugar de la mujer en el mundo. Me impresionó muchísimo leer ese libro. Me gusta jugar con esta opción. Entra por ahí tu mamá, ¿qué le decís? Lo primero que hago es reírme, porque mi mamá, una de las cosas que tenía muy piolas es que tenía muy buen humor. Pero de esas personas que se reían y se le caían las lágrimas de la risa, entonces trataría de reírme. Pienso eso, me tendría que haber reído más con mi mamá. Ella, incluso cuando tenía Parkinson, viste, yo la llevaba en auto a algún lado y ella no se podía bajar y se quedaba trabada y casi se caía y se mataba de risa. Wow. Siempre se reía. Y siempre tenía como una cosa, siempre tenía mucho deseo de vivir, que eso yo creo que se lo transmití en el personaje de Elena, que a pesar de todo tenía deseos de vivir. Y por ejemplo, ella como tenía el Parkinson plus, que estás mirando hacia abajo el piano, ya te adelante, estás mirando hacia abajo, ella miraba siempre hacia abajo y dice, yo ahora podría empezar a estudiar piano, porque como siempre tengo que mirar para abajo, entonces le encontraba siempre la vuelta a esa cosa de la adversidad con muchísimo humor. La verdad que lo que más le valora a mi mamá es el humor para cosas que pueden ser dolorosas también, ¿no? Trajiste, Elena, sabe, y antes de empezar yo hablaba con Francisco, el productor, y decía que es un libro que a mí me enojó al principio, porque estaba muy enojado, no spoileemos nada, estaba muy enojado con el planteo, hasta que pega esa pirueta monumental, argumental. ¿Qué te pasa cuando encontrás el modo de trasladar esa idea que te decís? Era acá. Sí, hay como una epifanía. ¿No? Sí, es una búsqueda, porque tampoco es que aparece sola, ¿viste? Vos tenés que ir buscando. Elena sabe, por ejemplo, es un libro que yo en la mitad me trabé, porque yo lo quería forzar hacia otro lado. Y después dije, no es eso, es que es esto otro, eso que decís vos, ¿no? Aparece esa epifanía, vos decís, era esto. Tanta vuelta que le di, esto no aparecía, ¿no? Pero es mucho tiempo de trabajo, ¿no? Y de
escribir y tirar y volver a probar con otra cosa. Pero sí, es como, ya sabes que aparece eso y ya está. El resto es solamente ordenar, ¿no? Ordenar para terminar. ¿Y participás cuando se filman? Mira, en ninguno participé en el guión. En algunos ahora, de los últimos, hay alguna cláusula en el contrato que tengo posibilidad tengo que revisar los guiones, pero es una cosa bastante formal también porque me mandan los guiones, hago mis comentarios, pero no es que cambio los guiones ni que trabajo sobre los guiones, sino que doy una opinión sobre lo que me mandan. Y después, bueno, por ejemplo, con la productora de Elena Sabe, que es Vanessa Ragone, que hicimos tantas cosas, porque Las Viudas de los Jueves, la primera la hice con Vanessa Ragone, Betty Burke con Vanessa Ragone, Elena Sabe con Vanessa Ragone, y ahora El Tiempo de las Moscas con Vanessa Ragone. Y bueno, ya hay una suerte de amistad y no me en Las Viudas de los Jueves casualmente, pero en El Tiempo de las Moscas tengo un papel pequeñísimo. Ah, sí. Eso sí que está muy bien. Sí, pero creo que me dicen que no lo puedo decir, porque viste cómo son los de Netflix, que nada se puede decir. Pero me encantó hacer ese papel, ¿eh? O sea, era una escena con Carla Peterson, porque las dos protagonistas son Carla Peterson y Nancy Dupla, y con ya me va a salir el nombre hoy. No, te haga, pero conmigo vas muerta, no me sale nada. Velasco. Muy bien. Un gran actor, me encanta. Que trabajó en El Reino y que hacía una obra de Roberto Art, no sé si la viste, espectacular. Bueno, con ellos dos, ¿no? Dos grandes actores. Yo estaba acá y entonces decían, qué seria. Y sí, ¿sabés qué? Estar enfrente de todos los actores y lo único que me queda es estar seria. ¿Por qué, digamos, El Reino para hoy es leída con el diario del lunes como anticipatorio? ¿Está bien leerlo así? ¿Cómo, perdón? Que es leída como anticipatoria, como que cuando... ¿El Reino decís? Sí. Yo creo, como dice Antonio Tabucchi en un libro que se llama Autobiografías Ajenas, que los escritores, y en este caso lo sumo a Marcelo Piñeiro, ahí porque si bien es director, hicimos el guión juntos, lo escribimos juntos. No son hermanos, aclaremos, no, por enésima vez. Sí, incluso lo escriben distinto, pero dicen que somos hermanos, porque se escriben distintos los apellidos. Antonio Tabucchi dice que los escritores tenemos unas antenas paradas que detectamos con mucha rapidez lo que está pasando y la posibilidad de bajarlo a palabras, porque hay otros que a lo mejor se dan cuenta, viste que a veces, no sé si te pasa, porque vos sos periodista y también tenés esta facilidad, que hay gente que te dice, dijiste esto justo lo que yo estaba pensando y no sabía cómo decirlo y vos justo lo dijiste, ¿no? Esa cosa que tenemos nosotros del entrenamiento de la palabra. Entonces, detectamos porque estamos observando y bajamos a palabra rápidamente, entonces algunos dicen, uy, esto es anticipatorio, vino antes y yo creo que ya está en el aire, es como lo que le decían a Kafka con la metamorfosis, ¿no? Que la metamorfosis es anticipatoria del nazismo. En realidad, Kafka ya veía hacia dónde iba el mundo y que podía devenir en ese nazismo porque ya había indicios de eso, ¿no? Entonces acá es lo mismo, nosotros veíamos cosas con Marcelo que decíamos, esto está pasando, y mientras estábamos escribiendo, aparecían noticias que nos que confirmaban algo que ya habíamos escrito y decíamos, no, por favor, que esperen un poquito, porque si no... Me estás ganando, claro. Ya no tiene gracia lo que escribí, ¿no? ¿Cómo se escribe a dos? Me da una enorme curiosidad. Mira, yo no sé cómo se escribe a dos en general. Con Marcelo nos llevamos tan bien que escribimos súper bien a dos, o por lo menos yo creo eso, y me parece que a Marcelo también le pareció un buen proceso. Nosotros nos juntábamos todos los días y nos pasábamos toda la mañana conversando. Y es muy divertido, porque entendés que empezás a conversar de gente que no existe. Entonces empezás a conversar de, bueno, ¿y ahora qué podría hacer el pastor Emilio, ¿no? O qué podría hacer la pastora. Y bueno, esto y lo otro. No, pero a mí me parece que no puede reaccionar así, porque si hizo tal cosa no puede Entonces vas conversando sobre personas que no existen, o suponete cuando estábamos escribiendo algunas escenas que no sabíamos quiénes iban a ser los actores todavía, decíamos con Marcelo, ¿te imaginas cuando haga esto Mercedes Morán? ¿Viste? Entonces yo me imaginaba, aunque no sabíamos si iba a ser Mercedes Morán. Entonces, hay mucho de conversar, de anotar las líneas hacia dónde va a ir, y después cada uno se separa y escribe por separado, ¿no? O sea, las escenas después las escribíamos por separado, juntábamos, uno revisábamos después todo el paquete juntos, cada uno por su lado, corregíamos, pero... Lo de escribir sí es muy personal. Bueno, puedes escribir con una mano y acá al lado, bueno, podés estar, pero en silencio, o sea, es muy difícil. No hay un piano, no es un piano para cuatro cuatro manos, claro. Pero sí todo el desarrollo que implica pensar qué es lo que vas a escribir, ¿no? ¿Quién sos? Qué pregunta. ¿Cómo quién soy? Vos sabés que una vez mi amiga tenía una amiga
íntima, que la sigue teniendo por suerte, que se llama Laurita, y que es de una familia judía, entonces cuando llega el viernes prenden unas velas, ¿no? Sí, para hacer Entonces Shabbat. mi hija estaba en su casa y entonces prendieron las velas y Laurita le dice, como ella estaba ahí en esa misma ceremonia, la mira y le dice, ¿vos sos judía? Y le dice, yo soy Lucía. Entonces me hizo acordar a esto, ¿no? ¿Cómo te definís, no? Yo haría como mi hija, yo soy Claudia, ¿viste? Me pregunta, ¿quién sos vos? Yo soy Claudia, ¿no? ¿Y quién es Claudia? Pero bueno, es una sumatoria de cosas, ¿no? Yo lo primero que reivindico es que yo soy de Bursaco y lo digo con orgullo, ¿no? Porque me parece... porque significa algo ser del conurbano, como vos decís, soy de Rosario, significa algo, Mucho. ¿no? Yo puedo vivir ahora en Palermo, enfrente al Botánico, pero yo soy de Bursaco y a mí me gusta decir eso, me causa gracia porque a veces viajo por el mundo y, por ejemplo, en Alemania leen mi currículum que dice nació en Bursaco y vos escuchás todas esas palabras en alemán que no entendés y en el momento dicen Bursaco y decís, ¡oh! Está hablando de mí porque dijo Bursaco, ¿no? Entonces eso me parece que es importante, yo conservo a mis amigos de aquella época, nos seguimos viendo después de tantos años y me parece que eso tiene mucho que ver conmigo. Me gusta cultivar la amistad, ¿no? La otra vez no sé a quién escuchaba que hablaba de que la gente mayor llega mejor a la adultez si tiene más vínculos sociales y que esos vínculos sociales, que son la amistad, hay que trabajarlos. Y yo pensaba, y el que lo entrevistaba decía, sí, y yo pensaba, pero obvio, si vos no trabajás la amistad porque sí, sí, puede haber un afecto y te encontrás con alguien que hace mucho que no ves y el afecto existe, pero la amistad es algo que se trabaja, ¿no? Que es un llamado, que es un preguntar cómo estás, que un montón de cosas que a mí me parece que es muy importante mantener con la gente que uno quiere seguir teniendo ese vínculo, ¿no? Casi se responde por sí misma, porque yo creo que la amistad es una forma de amor, claramente. Sí, claro. Por lo cual el amor de pareja también se trabaja. Sí, y también el amor de pareja es una amistad, y sobre todo en determinados momentos de la vida, ¿no? Hoy la escuchaba en el programa de Ernesto Tenenbaum, que estábamos justo Sí. conversando de este programa, que la entrevistó a Soledad Silveira, ¿no? Y hablaba Ernesto y ella también de una película que yo no vi, que la recomendaba Ernesto, que trabaja, según dijo él, Jane Fonda y Robert Redford, creo, y que son dos personas mayores que están en un edificio y que ella lo llama a él porque son vecinos de toda la vida y le dice, mira, yo la verdad que a esta altura sexo no sé, pero yo no puedo dormir sola, necesito estar con alguien. ¿Vos te parece mudarte conmigo y meterte en la cama? Y él le dice, déjame que lo piense. No sé cómo sigue, porque eso es todo lo que contó Ernesto. Gran Pero me pareció peli. preciosa. Gran Era argumento. gente de 80 años, creo, ¿no? Y digo, bueno, el amor va teniendo distintos tipos, ¿no? Y uno va evolucionando con eso y lo que querés es estar con esa persona y acompañarla y además todas las cosas que tienen que ver con la vida sexual y con el cariño y el afecto también, ¿no? Y con tocar y con un montón de cosas. Pero me parece que son como equilibrios que van cambiando, ¿no? Es una hermosa pareja la que tienen con Ricardo. Porque aparte... Si vos lo decís. No, sí, claro. Porque aparte es un lío despegarse de la admiración. Digo, Ricardo es uno de los miembros de la Cámara que jugó los militares, un tipo consecuente, un hombre que habla de derecho constitucional. En estos tiempos, yo digo... Cuando hablo con algún constitucional digo, qué anacronismo, usted también hinchar con la Constitución, ¿a quién se le ocurre? Y el caso tuyo, ¿y cómo es ese encuentro de dos personas que tienen una potencia personal tan fuerte? Bueno, yo creo que en parte podemos estar juntos por eso, ¿no? Porque si no es difícil a veces para una persona que no tiene como tantas cosas que hacer, una vida tan ocupada, con tantos temas, ¿no? Es un poco difícil la relación. Me parece que así es más fácil, ¿no? Ricardo tiene un montón de cosas que él hace por su cuenta solo, yo tengo un montón de cosas que hago por mi cuenta solas, y no estamos pendientes de, ay, no me acompañó a tal cosa, no me acompañó a tal otra, porque los dos tenemos mucha vida privada, profesional. Y eso Por las me dudas, parece... Gil Lavedra. Creo que ninguno de no, los dos dijimos. dijo Sí. y que estamos hablando de Ricardo, Sí, estamos sí, dando por sí. supuesto. Y Claro. cuando me causó gracia porque cuando a nosotros nos presentaron su hijo, Nicolás, que es director de cine, y Laura Novoa, que es una actriz amiga mía. Ellos estaban trabajando juntos y no sé por qué Nicolás le dijo que el padre estaba solo en ese momento. Y ella dijo, ay, yo tengo una amiga, qué sé yo. Entonces ella me llama y me dice, che, tengo alguien para presentarte. No tengo la menor idea de qué ideología tiene. Nada, porque Laura es media colgada, ¿no? Y en ese Claro. momento no tenía ni idea. Si la verdad que no sé, le digo, pero ¿cómo se llama Laura? Y me dice, Ricardo Gil Lavedra. Le dije, pero Laura, es uno de los jueces de la Junta. Ah, bueno, entonces está bien, ¿no? Me dice, le digo, bueno, no sé, Hermoso. arrancando por ahí está bien, vamos a ver. Pero aparte me gusta que los, ¿cómo se llaman? Los celestinos
sean Nico, Gil Lavedra y Así Laura es. Novoa. Laura me lo recuerda cada vez que me encuentra, me dice, vos me debes a mí algo todavía. Cree que todavía no he saldado esa deuda con ella. Dale una definición fácil, sencilla, algo muy sencillito. ¿Qué es el amor? Qué difícil, ¿no? Porque nos han enseñado cosas que son bastante poco interesantes con respecto al amor, ¿no? Yo creo que hay una educación sentimental de mi generación que es bastante... que habría que dejarla de lado, ¿no? Yo la pasé muy mal también, creyendo que era por el amor, muy mal. Y entonces digo, ¿por qué? Bueno, porque hay una educación sentimental. Yo no sé cuál va a ser la educación sentimental de los próximos años. No sé exactamente con qué se educan. Por eso me preocupa tanto lo que hablábamos al principio de las agresiones con respecto a las elecciones sexuales de determinadas personas, porque creo que eso es de una libertad absoluta y cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Con su amor, con su sexualidad, con su vida. Por eso me preocupa tanto, porque eso también influye en la educación sentimental de los próximos. Yo creo que mis hijos, que tienen entre 20 y pico y 30, han sido educados en una época de mucha libertad con respecto a eso, y van a poder elegir lo que quieran y van a tener la vida que puedan tener sexoafectiva con bastante libertad. Pero ahora, los que se están educando ahora y ven esas agresiones, me parece que están más complicados. Entonces, me parece que con respecto a la palabra amor hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? Porque parecía que el amor tiene que ser que sufrís y que te desgarrás y que, ¿no? Y yo también me lo creí en algún momento y sufrí y me desgarré, ¿no? Y una vez me pasó escuchando una poesía de Ida Vitale, que es una canción, no me acuerdo si es Citarrosa el que le puso música, es un uruguayo, que el texto del poema dice: quisiera morir de amor para que supieras cómo y cuánto te he querido. Y yo dije, Tremendo. ay, no, yo esto... Porque ella es una poeta extraordinaria, pero yo no quiero eso. Yo no quiero morir de amor para que... Además, morir de amor para que vos sepas cómo y cuánto te he querido, ¿no? El poema es hermoso, pero como educación sentimental es tremendo. Entonces, eso no es el amor. Me parece que es otra cosa, ¿no? Pero creo que hay distintas etapas de la vida, pero por supuesto que lo sexoafectivo tiene que estar. Si hay amor, generalmente lo sexoafectivo funciona bien, pero además tiene que haber una cosa de compañerismo, de amistad, de un montón de cuestiones de querer estar con esa persona y no con otra, ¿no? ¿Por qué querés estar con esa persona y no con otra? ¿Cómo te llevas con el éxito? Mira, depende qué es el... ¿Sabes por qué me quedé colgada? Porque ahora me estoy pensando si el poema ese es de Ida Vitale o de Idea Villariño. Y se me mezclaron las dos poetas, después lo buscamos. Corregiremos. Porque es una de las dos uruguayas y ahora me... ¿Viste cuando haces tú? Sí. Bueno. Y no, te decía del éxito, porque digo, en eso. de paso, insisto, que se asomen... Yo iba a decir como un compendio de ensayos, pero me dijiste que son artículos, así que artículos, conferencias y demás, que es muy bello. Para los que nos gusta la ficción de Claudia, y ella lo sabe, pues yo soy lector de ella, así como muy fanático, dije, pero yo no quiero leer de actualidad, no quiero leer de... Y es un viaje hermoso de reflexión que te interpela a pensar cosas que ya tenías dicho, que es este. Te decía, es un libro que, vos sabés que se vende, estás traducida a 500.000 millones de idiomas, te llaman... Eso se parece al éxito. ¿Cómo te llevas con eso? Lo que pasa es que el éxito es muy relativo. Yo de verdad que eso lo tengo claro hace mucho tiempo. Y no de este éxito, ¿no?, literario, sino también... Quiero decir, cuando yo entré a ese estudio de auditoría, no entraban mujeres. El año que entré yo fue el primero o el segundo que entraban mujeres. Solamente porque había un cupo desde Estados Unidos que les obligaron a tomar un porcentaje de mujeres. Entonces yo entré porque tenía el mejor promedio de la UBA, otra porque tenía el mejor promedio de La Plata y la otra no me acuerdo de dónde. Y los varones, bueno, entraron porque entraron. Porque eran varones. Sí, o sea, eran buenos alumnos, sí, pero no eran que eran el mejor promedio. Entonces... Ya desde ese momento es como que, y haber sido abanderada mucho tiempo, y haber sido mejor alumna, es como que todas esas cosas siempre me pusieron en un lugar de, mirá, le va bien o tiene éxito, no sé qué. Y siempre lo tomo como muy relativo, porque vos no sabés una persona que decís tiene éxito y a lo mejor tiene una vida horrible, la pasan pésimo, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con lo muy privado de uno que
que también a veces no se refleja en ese éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Es eso o vivir tranquilo o estar bien o ser feliz? ¿Cuál es el éxito? Es una ¿Y palabra cuál también es? difícil. Ahora, en lo profesional, sí, yo no me puedo quejar de las cosas que he podido hacer con respecto a mis libros, las publicaciones, la feria, los viajes que yo he tenido son, o sea, yo voy a estar siempre agradecida a esta profesión, la cantidad de gente y lugares que conocí, ¿no? Porque eso te amplía la cabeza, ¿no? O sea, el año pasado fui a Corea, Polonia, Japón, el año que viene probablemente vaya a China, a Grecia, lugares fui a Israel, fui a Suecia, todo por los libros, ¿no? Entonces, mucha gente ve eso en el Instagram, en los viajes, y dice, es el éxito. En ese tomo te lo tomo. No sé si la palabra es éxito. Tengo una suerte bárbara porque me invitan a esos lugares y la verdad que es precioso porque además vas, después te podés quedar unos días de turismo, pero vas además a conocer gente, a conocer cómo vive gente en otros países, cómo trabaja, cómo se relaciona, cómo son las ferias del libro en esos lugares. Para mí eso tiene más que ver con el éxito que estar en algún lugar de, bueno, está en el podio de tal cosa. Y no sé, a mí me parece que tiene más que ver con hacer ese recorrido, ¿no? Que te lea tanta gente, estar en tantos países, con tantas lenguas y que te permita conocer mundo, ¿no? Siempre que veo un escritor digo, por ahí hay alguien que no tiene el hábito de la lectura y por ahí despertás con un texto. Yo puedo recomendar los tuyos, pero recomendarle a alguien de lo que estás leyendo, de lo que leíste, de lo que leerás, por dónde empezar. Es difícil siempre porque todas las personas son distintas, ¿no? A mí me pasó, yo digo que uno de los libros que a mí me hizo entender de qué se trataba todo esto es un libro que no todo el mundo nombra para esto, que es Relatos de un náufrago, de García Márquez. Yo cuando en mi familia había una pequeña biblioteca y se suponía que la lectura era muy importante, pero no había plata para comprar libros todo el tiempo. Y se compraban los libros que pedían en el colegio. Cuando la maestra pidió Relatos de un náufrago, yo dije, ay, no, esto no me va a gustar, esto es una historia de un marinero que queda en alta mar y qué sé yo, y esto no es para mí. Y cuando empecé a leer a las 2 páginas, 3 páginas, yo era ese marinero en alta mar, viendo si me comía o no me comía la gaviota, ¿no? Viendo si tomaba el agua salada o no tomaba el agua salada. Entonces, eso me enseñó que no tiene mucho que ver los temas, sino también cómo se cuenta. Eso lo que te estaba contando era una soledad, era una cosa de supervivencia, y yo me enganché por ese lado. Entonces, siempre que alguien me pregunta, es el cumpleaños de mi tía, ¿qué le puedo regalar? Y yo digo, y bueno, ¿y qué lee tu tía? ¿Cómo es tu tía? ¿Qué hace tu tía? Porque no todas las tías Claro. leen lo mismo. Ahora, si me preguntas qué leí este año que me gustó muchísimo, yo te diría que el libro que más me impactó de los que leí este año es un libro de la premio Nobel Han Kang, que es el libro más difícil de leer. Por eso te digo, no se lo recomendaría a cualquiera. A mí me pareció extraordinario, se llama Actos Humanos. Ahora se editó acá porque yo lo leí en una versión de una editorial catalana, La Rata creo que se llama la editorial, porque no estaba, pero ahora ya está acá. Y Actos Humanos es un libro tremendo y para mí lo mejor que leí este año es un hecho histórico en Corea. Bueno, viste lo que pasó ahora en Corea. Corea tuvo mucho tiempo una dictadura y tuvo hechos muy violentos hasta después del paso a la democracia. Y el hecho histórico es una matanza por los años 80 en un pueblo muy cercano donde vivía la premio Nobel Han Kang. Y la historia empieza en un polideportivo donde hay gente que está limpiando cuerpos muertos, ¿no? Porque si no, los militares los ponen en unas piras y los queman. Y ellos le dan una trascendencia a todo lo que tiene que ver con los funerarios, que entonces los están limpiando, los están acomodando, etcétera. Pero vos ahí te das cuenta que hubo una matanza que es histórica, una matanza tremenda de civiles. Y hay distintos personajes. Hay un chico que está esperando que venga o el cadáver o que venga vivo su amigo con el que salieron a las protestas en la calle y no sabe si lo mataron o no lo mataron. La madre que está esperando al chico, etcétera. Una mujer que es editora y tiene que llevarle a la censura los libros y la censura se los devuelve todos tachados con las cosas que tiene que sacar y ella tiene que hacer así con la cabeza como hacen los coreanos y irse con el libro tachado, con el alma destrozada, a enfrentar al dramaturgo y decirle, mirá, esto... No, y bueno, después es muy interesante lo que hace el dramaturgo con ese libro tachado. Bueno, ese libro a mí me pareció impactante porque está contando unos hechos históricos brutales y lo hace de una manera tan poética. Ahora, hay varias personas que lo leyeron que me dijeron, ¿sabes que no lo pude terminar porque no podía más? Entonces, bueno, entiendo que no es un libro que le puedo decir a todo el mundo, lee este libro que te va a hacer lector. Ahora, me encantaría que lo leyera mucha gente porque es un libro que yo lo disfruté muchísimo. Bueno, ¿le regalarías algún libro al presidente? Yo le regalaría un libro a cualquier persona.
¿Leerá ficción el presidente? Porque lee mucha economía. Pero deberían leer más ficción. Viste que los Sí. dirigentes en general leen o encuestas, Sí. que... ¿Sabes qué libro le puede interesar al presidente? Fortuna, de Hernán Díaz, que es un autor argentino Gran que vive en libro. Estados Sí, Unidos. hiper bestseller. Que me encantó ese libro, y que es una novela también sobre cómo se armó el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que le puede interesar porque Buena tiene lección. eso, ¿no? Cómo se armó el capitalismo. Bueno, termino siempre robándole a Bernard Prevost, el entrevistado del Actor Studio, que robó, a Lipton, que robó y robó. ¿Cuál es tu palabra favorita? Palabra es una palabra de mis favoritas, ¿eh? Porque me parece que con eso se construyen muchas otras cosas. Tu palabra menos querida. Odio. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? El agua correr. El que más detestás. Cuando un auto frena de golpe porque me da la sensación que pasó algo. ¿Cuál es tu insulto favorito? ¿Voy a decir lo mismo que vos? Capaz que sí. La concha de la lora. Estamos todos como con la concha de la lora, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Si Dios existe, ¿Dios existe? Qué pregunta difícil, porque yo creo que no existe, pero también no me gusta decirlo porque no me gusta que otro piense que no debería existir o que no existe porque yo lo diga, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que pensar lo que quiera con respecto a Dios. Yo creo que Dios, en los términos en que la religión nos cuenta que existe, no existe. Ahora, las preguntas que nos hacemos y no tienen respuestas, a lo mejor eso es Dios, no lo sé, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando fui a Japón este año, me interesó mucho el sintoísmo, que es una de las religiones más importantes en Japón, ¿no? Que a lo mejor creen que es Dios un árbol que viene de la prehistoria, que está ahí en un lugar y le ponen un cartel porque eso, ¿no? Porque viene pasando los años y demás, y tiene más que ver con eso de la naturaleza. Yo, en los dioses esos barbudos o no barbudos y todo eso, yo creo Omnisciente, creo que es necesario creer en algo porque hay preguntas muy dolorosas que no sabemos cómo contestar, que sobre todo tienen que ver con la muerte, ¿no? Y si Dios existe en el cuento que no se ve, ¿qué te va a decir cuando llegues allá? Me va a retar por algunas cosas. Pero creo que en el saldo, como decimos en el saldo, creo que... Zaffaroni. Zaffaroni, sí. Nos morimos y ¿qué pasa? Nada. Lo siento. Yo quiero agradecerte por todos tus textos y quiero agradecerte porque una vez tuve un comentario absolutamente infeliz con vos y como lo dije públicamente quiero pedirte disculpas. Porque aparte tuviste la gentileza de llamarme y eso habla de la calidad de gente que sos. ¿Para cuándo la próxima novela? Yo creo que cuando uno hace algo que otra persona no hace mal o que te molesta, vos tenés un conjunto de esa persona. Entonces vos no podés solamente quedarte con eso. Entonces si vos no lo decís o no lo hablás, te quedás solo con eso. Tomás esa y parte. Uno tiene que valorar lo que esa persona es en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuándo vas a publicar la próxima novela? el año que viene. Espero me da como síndrome de abstinencia. Ojalá que para la Feria del Libro, sí. Uy, ojalá. qué bueno, qué bueno. Ojalá que llegue. Admiración por vos. Muchas gracias. Buen año. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273, Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. ADN Developers cumple 20 años desarrollando proyectos de valor con más de 280.000 metros cuadrados construidos en calidad premium en zonas estratégicas de la ciudad. Los amigos de ADN están próximos a entregar el Dom Business Plaza en Libertador y Olazábal. ADN Developers cumple 20 años. Mirá. Somos ADN. Presentamos nuestros proyectos DOM en ubicaciones exclusivas, edificios con full amenities. Construimos más de 280.000 metros cuadrados. Calidad premium. Somos ADN. 20 años.